como en el periodo de la lactancia, posterior a la gestación, así como también el periodo de consumo de agua continuos, que está siendo provocado de forma hormonal. Esos son considerados fisiológicos. Después viene la amenorrea secundaria, y ahí tenemos una larga lista que es el objetivo de hoy, y la amenorrea primaria, también una larga lista que es el objetivo de hoy. Y esas dos amenorreas son las que se clasifican prácticamente según su etiología, según su funcionalidad, según su endocrinología, ¿sí? Bueno, esto nada más es un recuerdo ya de lo que ustedes saben, de lo que es el eje fisiológico, pero para comparar, porque en endocrinología también nosotros manejamos otros ejes que no tienen nada que ver con la ginecología, pero a nivel del hipotálamo, que es la zona central, conjugan porque comparten el mismo receptor, como el eje tiroideo, la TSH, el eje prolactínico, la PRL, y la adrenocorticotropina, que es el eje adrenal. Son tres sitios o tres órganos que si están afectos, también nos va a dar amenorrea. O sea que no todo en la mujer es el eje ginecológico. Ella puede estar estresada, el cortisol se elevó, entró en amenorrea. Ustedes, o me van a decir, examen final, las chicas. Examen final estresante. No sé si usted ha pasado con la doctora Versa, porque yo siempre escucho Versa, por eso siempre está en mi cabeza. La doctora Versa, examen con la doctora Versa. O examen con la doctora Lorena Campos, no les toca, no es un examen mío, pero se estresan también. Examen con la doctora Lorena Campos. Dios mío, ¿qué es lo que hace el ojo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la amenorrea? Endocrino, ¿verdad? Ya le para la menstruación. Y todavía no es ni el tiempo. 17 días de la amenorrea a las mujeres. ¿Sí? Son retrasos menstruales, no son amenorrea. Pero la elevación del cortisol que viene de la adrenocorticotropina actúa en el mismo eje con el hipotálamo para la liberación de la LHRH. ¿Quién era la LHRH? Es el núcleo, ¿sí? Que está en el supraóptico, en el paraventricular. ¿De dónde? Del eje nuclear hipotalámico, y actúa para la liberación de una hormona especial que se llama GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Esa GnRH tiene que irse otra vez a la de la hipófisis, ¿verdad? ¿Para qué? Para liberar dos siguientes hormonas. Estas dos más importantes en la ginecología, que es la FSH y la LH. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, folículo estimulante y luteinizante. ¿Qué es la folículo estimulante? Es la encargada exclusiva en la primera etapa del ciclo menstrual de la mujer. ¿Para qué? Para que haya formación de los folículos en crecimiento que van a llegar a ovular. Y la luteinizante es la encargada ¿para qué? Para que en la segunda fase del ciclo ovárico va a permitir que si no hubo embarazo, no hubo conexión con el espermatozoide o la gameta masculina, va a permitir la formación del cuerpo amarillo y no gravídico. Y lo va a luteinizar. Por eso tiene ese nombre. Es tan fácil la ginecología porque lleva el nombre de siempre de la función que lo hace. Por eso es fácil ginecología. Folículo estimulante, folículos de crecimiento. Luteinizante, luteinización. ¿Cuál es el secreto? No hay secreto, ¿sí? Pero igual no sabemos endocrinología. Nos cuesta demasiado. Yo lo digo, que lo he enseñado no sé cuántos años en endocrinología y sigo leyendo para cada clase. Me cuesta, ¿sí? Es muy difícil. Bueno, pero ¿qué es lo que hace esto y en dónde trabaja? Estamos yendo en un eje recto, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, adreno-hipófisis, no la neuro libera otras hormonas. Y por último, el ovario. Y en el ovario es donde es lo que hace la folículo estimulación para el ciclo ovárico y la esteroidogénesis, y ahí aparece ¿quién? Estradiol, progesterona y los andrógenos, que son bastante importantes en el ciclo menstrual de la mujer. Porque si yo no tengo estradiol en la primera etapa de la vida, mi endometrio no va a proliferar. ¿Para qué? Para que le prepare a mi útero receptivo para un futuro embarazo después de la ovulación. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar por ciclo endometrial, vamos a decir que el endometrio tiene que pasar por una fase de proliferación, que va con el estímulo de estradiol, el estrógeno, y una fase progestacional, que es la fase secretora, gracias a la liberación de la segunda hormona conocida en el ovario, que se llama progesterona. Y en medio de eso actúan unas cuantas hormonitas, testosterona libre, sulfato dihidrotestosterona, androstenediona, millones de andrógenos, ¿sí? Que
Después, vamos a comentar que yo siempre les traigo las diferentes sociedades, los diferentes países, ¿verdad? Y en el mundo, la SEGO, por ejemplo, lo considera de esta manera. Habla también similar a la mejoría fisiológica, pero lo que a mí más me gusta es esta clasificación que ellos hacen. Ellos los dividen otra vez en una clasificación según compromiso. Por ejemplo, si el problema está a nivel de los genitales, como quién, la vulva, la vagina, el cuello uterino, hay una adherencia, por eso no sale sangre. Hay un tabique, por eso no sale sangre. El problema no es hormonal, las hormonas también, pero no está mejorando la mujer. ¿Sí? ¿Cuál es la clásica presentación de este caso? En los genitales. ¿Ustedes conocen el caso de la mujer que se hace el legrado varias veces? ¿Qué le pasa a esa mujer? Que se hace el legrado varias veces porque tuvo pérdida de varios bebés. Curetaje, ¿verdad? La mujer que le hace curetaje en varias oportunidades, ¿qué genera en el endometrio? Un proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Y qué hace el proceso inflamatorio del organismo de un ser humano? Genera bridas y adherencias, conocido en ginecología como síndrome de Asherman. Las bridas y adherencias, que son como tabiques internos intrauterinos posterior al curetaje, ¿sí? ¿Qué también produce eso? Antecedentes de tuberculosis genital, ¿sí? Anteriormente nosotros vivíamos en un país donde la tuberculosis y la lepra eran muy prevalentes. Entonces se veía mucho en ese tipo de mujeres también, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de origen genital. La mujer menstruó a los 13 años, ¿sí? Llegó su menarca, pero después de 5 o de 2 antecedentes de aborto, bruscamente dejó de menstruar. Y no menstrua, y ha pasado 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses, y sigue sin menstruar. Y le estimulan hormonalmente, y sigue sin menstruar. Y antes de estimularle, le hubiese hecho un dosaje hormonal nomás, y van a ver que está normal. Y sigue sin menstruar, ¿sí? Ese es el caso del síndrome de Asherman. Después tenemos los problemas en las gónadas. Cuando hablamos de las gónadas, estamos hablando de los ovarios. Ahí sí hay un motivo en la esteroidogénesis. ¿Qué está ocurriendo? O la FSH no se está liberando, o la LH no se está liberando, o se está liberando de más, por eso no estamos tratando de secretar nuestro estradiol y nuestra progesterona, ¿sí? Hay una falla esteroidogénica. O lo más sencillo y clásico, en la amenorrea primaria, hay una frase que nunca me voy a olvidar cuando estudiaba, que mi hermano, el doctor Nicolás, no sé si saben que él es mi hermano, el doctor Nicolás siempre me decía, para que nunca te olvides, en un guaraní me decía, esa mujer, y Michi, iba a ir anda y titiri, me decía, ¿qué significa? Es pequeña, es fea por sus facies y no tiene pecho, no tiene telarca, síndrome de Turner. Me decía, si ustedes ven un Turner, se van a acordar. Es chica, es fea y no tiene telarca, ¿sí? Era la clásica presentación de una amenorrea primaria. ¿Qué ocurre en el síndrome de Turner? Las gónadas son una cintilla, una estrellita, no hay folículos, no hay esteroidogénesis. Entonces ahí había un tipo de amenorrea que se manifestaba de forma primaria porque nunca llegaba a la menarca, no se producía la esteroidogénesis. Pero si yo le quito el dosaje hormonal de la FSH-LH, normal o aumentado. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo desde mi ovario que yo no tengo estradiol, que yo no tengo progesterona, por ende mi eje entiende que tengo que producir más FSH-LH. Entonces la FSH-LH está elevado y el estradiol y la progesterona está bajo. Si yo pido un dosaje hormonal, yo tengo que saber interpretar. Entonces mi interpretación va a ser la siguiente, probablemente acá o no hay ovario, o probablemente acá hay una cintilla ovárica de una patología clásica en una amenorrea primaria, que es el síndrome de Turner, ¿sí? El problema en la hipófisis. El problema en la hipófisis va a ser en la falta de liberación de la LH-FSH. El estradiol es una hormona que también puede generarse de otros ejes, ¿sí? ¿Cuáles son los otros ejes? El eje periférico, que es la grasa visceral, ¿sí? También puede generar por una conversión o llamado aromatización de los andrógenos. Cuando ustedes dieron endocrino, cuando empezaron ejes, más o menos hablaron de eso, la teoría de las dos células, de la conversión de andrógenos a hormonas. Es fácil conversar ya con ustedes para no explicar otra vez esa base. Bueno, entonces, en el proceso de aromatización también se produce a través de los andrógenos el estradiol. Entonces, el estrógeno puede estar normal en una falla hipofisaria, pero ¿qué es lo que se va a alterar? La liberación de la LH-FSH. ¿Vamos a notar? Bajo. ¿Qué puede producir eso? Hay una enfermedad que se llama ausencia o cilia
prácticamente no tiene desarrollo puberal, no tiene desarrollo de la telarca. Las hormonas del estrógeno y el estradiol pueden estar en condiciones normales o disminuidas. La GnRH es poco lo que sedosa, pero si sedosa está normal, ¿sí? O está un poquito elevado. Es muy difícil su dosaje porque libera un pulso por minuto, ¿sí? O por hora, como se considera. Bueno, ¿qué nosotros cómo descubrimos esta enfermedad? A través de un estudio que se llama resonancia magnética del cráneo. Y ahí vemos perfectamente el hueso desocupado. La silla turca es una perfecta silla del hueso esfenoide, ¿sí? Está vacía. Entonces ahí vemos que el problema está en la hipófisis, ¿sí? Y después está el hipotálamo. El hipotálamo es el eje central. Si mi centro falla, todo falla. Por ende, en la mayoría de las veces da una amenorrea primaria cuando se trata de alguna alteración sindromática. El más conocido, el más clásico se llama síndrome de Kalman, que en el proceso de evolución de la formación del ser humano hay una migración neurológica de los nervios olfatorios y la mujer presenta una anosmia, amenorrea y ausencia de desarrollo puberal, ¿sí? Porque en el proceso de migración al eje hipotalámico el nervio olfatorio tampoco se desarrolla, ¿sí? Entonces ahí aparece el síndrome de Kalman como motivo hipotalámico. Pero ¿cuál es la clásica presentación de amenorrea secundaria por motivo hipotalámico? Muchísimo hay. Que ustedes van a ver. Los casos raros yo ya les conté, dentro de los más frecuentes. Traumatismo craneoencefálico, accidente de tránsito. Toda mujer que sufre accidente de tránsito y daña su eje central puede presentar una amenorrea por alteración en el hipotálamo, ¿sí? Bueno, esa es la clásica presentación. Después están los otros órganos que vamos a ir hablando más adelante. Eso es para hacer un resumen. También la Sociedad de Medicina Reproductiva, por ejemplo, en Estados Unidos, lo clasifica dependiendo de la función en cuanto a la liberación de su estrógeno, progesterona y la prolactina. ¿Por qué? Porque ellos más se enfocan en la parte de fertilidad. ¿Qué es lo que yo necesito exactamente para que se pueda generar un folículo en crecimiento dominante, predominante, reciclable? Y esto otra vez se pueda seleccionar para que embarace a una mujer, ¿sí? Entonces, esto es un poquito más complicado la selección de los grupos, pero es muy utilizado y de la sociedad americana también. Lo clasifica dependiendo de los sitios donde se encuentra. Y bueno, esta es la parte importante. Para que yo pueda definir una amenorrea, yo lo necesito conocer en algoritmos, ¿sí? Gracias a los algoritmos yo puedo definir si el eje realmente es ginecológico o el eje es tiroideo, prolactínico o de otro sitio. Por la explicación que le dije al inicio de la clase, que comparte los mismos números. Entonces, la primera pregunta que yo me tengo que hacer ante cualquier ausencia de sangrado menstrual, no importa el tiempo, pero principalmente si es más de 3 meses. Primero, tengo que saber, ¿esa mujer cuántos años tiene? Tiene 55, ¿me preocupa el beta-HCG? Ya no, pero tiene 25, ¿me preocupa el beta-HCG? Bueno, en esa mujer reproductiva yo lo primero que tengo que preguntar es el beta-HCG. ¿Cuánto está el beta-HCG? ¿Sí? ¿En cualidad o en cantidad? ¿Sí? Está el cualitativo que me da si positivo o negativo y está el cuantitativo que me va a dar los niveles en cantidad, ¿sí? Bueno, si no fuera una mujer en etapa reproductiva, lo que yo me tengo que preguntar es ¿cómo está su TSH? ¿Cómo está su prolactina? ¿Y cómo, reacciona a lo que yo le llamo prueba de la progesterona? Se esperaría lo que una mujer de los 55 años no me estudie, ¿sí? Porque esa es la etapa de la menopausia. Pero una mujer a los 48 años van a decir, no, esto es menopausia luego. No se esperaría todavía en esa mujer que tenga oligoamenorrea, sí, pero todavía una amenorrea funcional, perdón. En esa mujer tenemos que averiguar los siguientes ejes. ¿Y cuáles son los que se pueden afectar? La tiroides, la suprarrenal o el prolactínico. Pero los dos ejes más importantes donde vamos a trabajar son acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un hipotiroidismo, significa que mi TSH está demasiado elevado utilizando los receptores completos de la GnRH compitiendo con él. Si está compitiendo con él, obviamente no se va a liberar GnRH y obviamente no voy a tener ciclos menstruales, ¿sí? Yo mejoro mi hipotiroidismo y vuelvo a menstruar. Es de la misma manera que tratamos todos los hipotiroidismos. ¿Por qué a una mujer que se quiere embarazar se le investiga su TSH? Nunca se hicieron esa pregunta. ¿Por qué se le investiga su TSH a una mujer que se quiere embarazar? Porque la TSH
actúa sobre el mismo eje de la GnRH y compite, y al competir no libera la hormona principal. ¿Para qué? Para que haya foliculogénesis, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo un hipotiroidismo o descarto un hipotiroidismo, también necesito, eso ya lo expliqué todo en palabras sencillas, también necesito saber cómo está mi prolactina. Si mi prolactina está elevada, la PRL también se encuentra compitiendo el receptor de la LRHE, que es el receptor de la hormona liberadora gonadotrópica, ¿sí? Si hay una hiperprolactinemia, al haber esa competitividad en el mismo eje, tampoco se va a producir GnRH y tampoco va a estimular la hipófisis para que ocurra liberación de FSH y NH, ¿sí? Entonces, ¿se hicieron alguna vez esa pregunta? ¿Por qué las que tienen leche y no son mamá, no están dando de mamar, no son puérperas, no menstruan? ¿Se hicieron alguna vez esa pregunta? Somos la mayoría de mujeres, por lo que veo. Las mujeres tenemos que hacernos muchas preguntas, tenemos que ser muy curiosas. ¿Por qué? Porque en el proceso de descubrimiento de nuestro órgano sexual, porque el hombre se descubre muy temprano. Al hombre siempre le dicen tocate acá, tocate allá, tocate y sabe qué es lo que tiene. Pero a la mujer se le dice, no te toques, no te descubras, no te toques. Cuando llegamos a nuestra época reproductiva recién nos conocemos por primera vez. Y yo corroboré eso siendo docente acá en la facultad. Pregunté órganos externos ginecológicos que el hombre sabía responder más que la propia mujer. La propia mujer no sabe qué es la vulva. ¿Dónde está su clítoris? ¿Cuáles son las partes de la vulva? No conocen. Y el hombre perfectamente respondía. O sea, no conocemos nuestro cuerpo, ¿sí? Y deberíamos. Entonces las mujeres tenemos que hacernos muchas preguntas. Bueno, entonces una vez que yo descarto que ninguno de estos ejes no tiene la culpa porque está todo bien, ahí recién me preocupo en mi eje principal. Liberación de verdad de la GnRH. Bueno, esta es la explicación de por qué la prolactina. Y ahí recién me preocupo en mi eje de verdad. Pero para eso existe algo que se llama una prueba. Y la prueba se llama prueba de progesterona. ¿Por qué empezamos primero con la progesterona para probar por qué no estamos menstruando? ¿Por qué les parece? Cuando ustedes dieron endócrino con la doctora, le habrá dicho que el eje es unidireccional y hay algo que se llama feedback, retroalimentación negativa, ¿sí? ¿Quién actúa para decirle al cerebro, especialmente a la hipófisis, que en mi retroalimentación negativa ya es demasiada la secreción, por eso tienen que parar y se secreta la siguiente hormona? ¿Quién es el que hace eso? La progesterona. La progesterona es el que hace el feedback negativo y le dice a quien, a la hipófisis, le dice, ¿sabes qué? Hay demasiada progesterona, ya no tengo receptor a nivel de mi ovario, ya no estoy actuando y necesito que dejes de liberar LH. Preocupate ahora por liberar otra vez FSH. Por eso es que actúa en la hipófisis y no en el hipotálamo. Entonces, al ver una interpretación, hay una retroalimentación considerado largo, que viene del ovario a la hipófisis, y corto, que es de la hipófisis al centro, al hipotálamo. Entonces, al ocurrir el primer feedback largo, el corto dice, ¿sabe qué? Empezó otra a liberar GnRH, hormona liberadora de gonadotrópica. Así actúa nuestro eje endocrinológico ginecológico, ¿sí? Entonces, la primera prueba que se hace es, voy a investigar, el problema es la esteroidogénesis y hago la prueba de progesterona y cuando mi prolactina y mi TSH es normal, y ahí vemos, esa prueba de progesterona sale positiva o sale negativa. Y antes de pasar a los resultados, me digo qué es la prueba de progesterona primero. La prueba de progesterona es una simple estimulación de la hormona que es micronizada, ¿sí? Una progesterona micronizada que se puede dar entre 200 a 300 o una sola monodosis de 100, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos? Y ustedes demasiado bien también conocen. ¿Por qué? Ustedes hacen obstetricia, ¿sí? Le habrá mencionado la doctora Carmen alguna vez que para proteger un embarazo, para que no haya pérdida o un aborto, ¿qué se le da para mantener el embarazo? Progesterona. Porque la progesterona, ¿en qué parte
secretora, que va a ser como un manto sagrado que le va a cubrir ¿a qué? A que el saco esté gestacional para que no se desprenda, ¿sí? Hace lo mismo acá, ¿sí? Entonces, la administración o es en monodosis intramuscular o se hace vía oral. ¿Y cómo se administra vía oral? Por lo menos 5 a 7 días, pero se espera que dentro de 4 a 14 días de haber suspendido la progesterona, viene una manchita de sangrado hasta que empieza otra vez el sangrado. Entonces, ¿qué decimos ahí? El problema fue hormonal. Ahí recién viene la respuesta del problema hormonal, ¿sí? Ahora, no ocurrió el sangrado, ¿sí? Y ahí viene la siguiente prueba que dentro de un rato lo vamos a conocer. Bueno, entonces, acá, en forma de resumen, les traigo una explicación después un resumen. Les puedo pasar mi clase para que ustedes vayan después agrandando su conocimiento, pero me dieron el objetivo de 2 horas terminar algo que yo doy en 3 clases, ¿sí? Entonces, así. Bueno, vamos a hablar de lo más básico y lo más rápido que tiene que salir aprendiendo. Bueno, entonces, si yo tengo una prueba progesterona positiva y me dice, bueno, le di vía vaginal o vía oral, le hice 5 a 7 días y ahora al 5.º día de haber suspendido nuestro, ¿qué me está queriendo decir? Que si la prueba es positiva, probablemente la mujer tiene ciclos anovulatorios. Probablemente es una mujer que si tiene ciclos anovulatorios está con una enfermedad que se llama síndrome de ovario poliquístico o es alguna anovulación crónica por algún trastorno de cambios bruscos. Lo que le pasa a ustedes, estrés por examen, estrés por fallecimiento de algún familiar, ¿cómo se llama? Enfermedad hipotalámica funcional que se da, por ejemplo, en las patologías como la pseudociesis. ¿Saben lo que es la pseudociesis? El embarazo psicológico. Cuando yo demasiado quiero un bebé y no lo logro, ¿sí? Me da una anovulación crónica por estrés. O lo más clásico, los que sufren ejercicios extremos como entrenamiento, ¿verdad? Los que están en alguna actividad como patinaje, gimnasia artística o descensos bruscos de peso, ya sea por alguna anorexia nerviosa, alguna bulimia. Si en ese tipo de pacientes mi prueba va a salir positiva, ¿por qué? Porque yo solamente le estimulé un chiquitito lo que le faltaba, por una insuficiencia progestacional. Lo di de afuera y menstruó. Ahora el problema viene cuando no menstruo. ¿Qué pasa? Le hice la prueba de progesterona y ahora no menstruó. ¿Sí? Han pasado 4 a 14 días y no volvió la regla 1. Ya dijimos que no está embarazada, porque el primer descarte fue beta-HCG. No es embarazo, ¿sí? Ahora el problema hay que buscar, hay un déficit de estrógeno, porque la siguiente hormona, ¿quién es? Si yo le doy de forma exógena progesterona, hace un feedback y le dice secretar el siguiente, pero no menstruó, entonces no está secretando el siguiente. Por eso la primera pregunta es, ¿hay un déficit estrogénico? ¿Sí? O hay una anomalía del orificio de salida conocido como gonaductos, útero, vagina, vulva, himen perforado, el más clásico. ¿Por qué una niña no menstrua y tiene una amenorrea primaria, pero tiene un dolor intenso con una vulva violácea que no aguanta, le dice a su mamá en esa etapa de la menarca, 12, 13 años, y tiene un intenso dolor a nivel abdominal y perineo vulvar? Nosotros la ginecóloga revisamos y vemos un himen violáceo. Diagnóstico clínico ya es automático. Himen imperforado. No está perforado ese himen, por ende no está pudiendo salir. Gonaducto, ¿sí? En el tracto de salida. O el más clásico, llegamos a los 27 años, nos casamos, que joven de 27 para casarse, vamos a ponerle 35. 32, porque 35 para nivel obstétrico ya es también muy viejita para la parte ovulatoria, ¿sí? 32 años, nos casamos y en pareja decidimos tener un hijo. Pero yo no tengo hijo porque yo no menstruo, o sea, es medio difícil va a ser tener hijo porque toda esta mi vida yo no menstrué. Pero nunca me llamó la atención antes, ahora sí me llama la atención porque estoy casada, ¿sí?
por las siglas, ¿sí? Yo aprendí largo porque las siglas me envolvo con las siglas, ¿sí? Entonces, el síndrome se caracteriza ¿por qué? Porque en el momento de involución, cuando el sexo indiferenciado, allá por las 6 semanas, se va a diferenciar a un sexo fenotípico, ¿verdad? Fenotípico, e involuciona uno de los dos conductos que se formó. Al principio todos somos indiferentes, sexo indiferente, ¿sí? Pero genéticamente ya somos nenas o varones, ¿sí? Genéticamente desde la fecundación, por XX, ¿sí? Pero después, a las 6 a 12 semanas, recién va a involucionar uno de los conductos. Un conducto se llama Wolf y otro conducto se llama Müller. ¿Quién es de la mujer? Müller, conducto de Müller, ¿sí? ¿Qué da el conducto de Müller? ¿Qué órganos ginecológicos? Útero, tercio superior de vagina y trompas. Ovario viene de algo que es renal, seno urogenital, y da del tercio medio al tercio inferior de vagina asociado al ovario, viene de origen del seno urogenital. La línea embrionaria generan de la línea ginecológica se generan de dos líneas, prácticamente dos ductos, para la formación de todo nuestro órgano ginecológico, ¿sí? Nosotros nos formamos así. Algo que parece recto, después va involucionando, va formando su útero y forma su vagina, ¿sí? Es súper lindo cuando estudiamos biología, solo que al principio parece que no entendemos nada de los dibujitos hasta que se nos explica, ¿sí? Bueno, entonces, el síndrome de Rokitansky se caracteriza ¿por qué? Porque hay una ausencia de los conductos del Müller. ¿Qué quiere decir eso? No va a tener útero, no va a tener trompa, pero no va a tener tercio superior de vagina, pero va a tener tercio medio y tercio inferior. La mujer puede tener relaciones sexuales sin darse cuenta y sin tener ningún tipo de problema que hay una alteración ginecológica, hasta que lo quiere investigar. Y nunca antes le preocupó la menstruación. Ocurre mucho en adolescentes cuando llegan 18 años o inclusive en adultos cuando llegan a 20 años, que recién quieren saber por qué lo que yo no menstruo y el otro ya menstruo, ¿sí? Bueno, entonces, ya me estoy desviando de verdad, pero les estoy explicando por qué puede ocurrir la prueba de progesterona negativa. Bueno, entonces ahora mi primer problema era el déficit tiroidogénico. Si yo tengo un déficit tiroidogénico, así como el déficit progestacional, lo administro nomás también de forma exógena. Y para eso también hay una prueba que se llama estrógeno-progesterona, ¿sí? La siguiente prueba de estrógeno-progesterona se administra 2 miligramos día de valerato estradiol más 0,25 de levonorgestrel, pero durante 21 días. ACO. Esto es un ACO, anticonceptivo oral combinado, ¿sí? Todos los días tienen que tomar por 21 días, pero se esperaría que el sangrado empiece 7 días después de haber finalizado. Es un ACO, es un anticonceptivo que ustedes toman todos los días, siempre lo toman, ¿verdad? Y sin olvidarse, porque si no aparece el embarazo. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando la prueba de progesterona estrógeno es positivo, fue evidentemente el problema hormonal. Lo estimulé en la primera etapa, que era el estrógeno que estaba faltando, y ahora la prueba me vino positiva. Sangró. No hay ningún otro problema. El problema fue la esteroidogénesis. Bueno, ahora, y ahí dice no fue la esteroidogénica. Ahora, ¿qué ocurre cuando esta prueba también me da negativo? Con más razón hay asiento el siguiente punto: defecto en el gonaducto, en el orificio de salida. O no tiene el útero, o hay tabiques dentro del útero, o hay tabiques que tapan el cuello uterino, o hay tabiques que están tapando la vulva, el introito, ¿sí? Por eso no está saliendo el sangrado. ¿Cuál es la otra clásica presentación de estas cositas, así de esta prueba negativa? Son aquellas mujeres que han pasado por un trastorno oncológico, ¿verdad? Que han sufrido una radioterapia como tratamiento, o que han tenido, por ejemplo, una cirugía conocida como conización. Ustedes conocen la conización. La conización es la extracción de un pedazo de cuello uterino. ¿Para qué? Para que yo utilice como signos de diagnóstico y tratamiento de una probable lesión precursora contra el cáncer de cuello uterino. Muchísimos hacen. Cáncer de cuello es lo que más tenemos, ¿sí? Es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Bueno, muchísimo cáncer. En esa conización lo único que nosotros hacemos es nuestro cuello uterino. Quitamos un pedazo en forma de cono, como su nombre lo dice, en forma de cono. Y en el momento de la cicatrización
coito profundo la mujer refiere mucho dolor. Hay acúmulo de sangre dentro del útero que se llama hematomegalia, ¿sí? Por falta de sangre. Pero sí, va acompañado de otros síntomas. Y todo el dolor o reflejo vagal también produce náuseas y vómitos. También la mujer se manifiesta con, y ahí les digo otra vez, amenorrea, náuseas y vómitos. Y dolor abdominal, ¿qué diagnóstico le hacen? Y encima amenaza de aborto probable. Porque está con dolor. Porque una embarazada no tiene que tener dolor, tiene que tener ausencia, náuseas, vómitos también. Y encima otra vez si falta progesterona, tiene que otra cosa, dolor mamario. Más todavía va la sospecha de embarazo. Dolor mamario, amenorrea, con náuseas y vómitos, es embarazo. Por eso lo primero que nosotros pedimos en esa mujer es beta-HCG. Pero el algoritmo me lo dice, beta y después el resto de las betas. ¿Sí? Bueno, y acá vienen todas las probables presentaciones endocrinológicas de una falla estereoquímica. Podemos evaluar la FSH-LH y podemos encontrar anormalmente bajos, normales o niveles elevados, anormalmente elevados. Y ahí viene la clasificación de las diferentes enfermedades o patologías. Si tenemos que está bajo, podemos sospechar de una patología hipotalámica, hipofisaria, área córtico-límbica del sistema nervioso, eventualmente extrapiramidal. O sea que allá, origen central. Si la FSH-LH está para abajo, es central. Si está para arriba, es periférico. ¿Sí? Y si es normal, está en el tracto de salida. Normal puede ser un síndrome ovario poliquístico, una anomalía en el tracto de salida, y alta en los hipogonadismos, por ejemplo, que son a nivel ovario, como le dije, el síndrome de Turner hace rato. Y bueno, y según los grupos, ahí viene la falla y el porcentaje anda de una proporción. Los más prevalentes son los del grupo 2, donde la falla es hipotálamo hipofisario, ¿sí? Repercutido en un normogonadismo. ¿Qué quiere decir eso? Que las hormonas están bien, pero igualmente hay una disminución probablemente de la FSH-LH. El grupo 2 es el más prevalente. Bueno, esta es la primera clase, ¿sí? La segunda va con la tercera, y no se estresen por la cantidad de diapositivas que ven ahí. Así como pasé 30 diapositivas en creo que de 15 minutos, 95 voy a pasar en 20 segundos, ¿sí? Hablemos primero de la primera amenorrea, ¿sí? Esto ya repetimos, los grupos y esto. La amenorrea se clasifica en tipos de hipogonadismo, ¿sí? Y tiene que ver otra vez con la liberación de la hormona, de la LH y la FSH. ¿Por qué a mí demasiado me preocupa la LH y la FSH? Porque como nos llenamos la boca de que los problemas son hormonales, se va a pedir estudio hormonal. Y va a venir el resultado y la paciente va a estar esperanzada en que le demos una respuesta. Y leemos y no entendemos nada. Para eso les traigo, ¿verdad?, los significados de estas hormonas, especialmente en la amenorrea. Obviamente cada patología tiene un significado especial. En el SOP está dos veces más la LH que la FSH. En la endometriosis prácticamente no se altera. Así dependiendo de qué patología endocrinológica estemos ante esa paciente, entonces nosotros le vamos a dar un valor a la LH y FSH, ¿sí? Bueno, la amenorrea se clasifica en tipos de hipogonadismo. ¿Qué significa el hipogonadismo? Hipo significa algo chico, ausente o no funcional, ¿sí? No necesariamente que no tenga que existir la gónada, ¿sí? O puede estar ausente en morfología, ¿sí? El seno genital fracasó, no formó el ovario, o no está funcionando la esteroidogénesis, la funcionalidad endocrinológica de esos ovocitos, ¿sí? O no está funcionando la liberación o el proceso de esteroidogénesis por parte de esos folículos, ¿sí? La funcionalidad o el órgano en sí presente. Eso es el hipogonadismo. Y el hipogonadismo se puede clasificar en 3 eventos dependiendo de dónde está la falla. Puede ser hipergonadotrópico, hipogonadotrópico y eugonadotrópico, ¿sí? Imagínense que este libro de Spiro tiene aproximadamente 250 páginas y esto está resumido acá, para que ustedes aprendan de la forma más sencilla. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, soy muy ginecóloga. Seguramente le habrá dicho la doctora Carmen, yo la admiro a ella cuando da clase de obstetricia. Yo me siento mucho, me encanta como obstetricia. Ella también es ginecóloga, pero odia esta parte, por eso creo que me mando, ¿verdad? Porque la endocrinología ginecológica es difícil, ¿sí? Y yo fui la única así medio loquita, ¿verdad?, que me pasé leyendo muchas veces, porque fue una de mis preguntas de examen de mi especialidad, ¿sí? Fue el que más yo
Porque evidentemente abajo se está liberando, ¿sí? Pero arriba no está interpretando, está diciendo como que abajo le falta, por eso tengo que liberar más FSH, más LH, más FSH, más LH, más FSH, más LH, ¿sí? Entonces, está elevado mi LH, FSH y mi defecto primario es el ovario. Porque el ovario es el que nos está interpretando que se está liberando más LH, FSH, ¿sí? Arriba me produce mucho, en el efecto del feedback negativo me está diciendo no hay. El ovario no tiene, por eso produce más FSH, LH, ¿sí? Entonces, en el hipogonadismo hipergonadotrófico las hormonas liberadoras están elevadas, pero el efecto primario está bajo, ¿sí? En el hipogonadotrópico las hormonas liberadoras no se están liberando. ¿Por qué? Porque el defecto primario es central. Abajo yo tengo estrógeno, tengo progesterona, pero arriba yo no estoy pudiendo generar más LH, FSH, por eso está bajo, ¿sí? Porque el lodo gonadotrófico viene de las hormonas gonadotróficas, ¿sí? Por eso es que siempre digo, la ginecología pasa. Porque si estoy hablando de la hormona gonadotrófica, hipogonadotrófico significa bajo o descenso de la hormona gonadotrófica, no hay secreto. Y el eugonadotrófico significa símil, igual está en la misma cantidad que se tiene que liberar. Entonces no hay defecto en la liberación, no hay defecto en el producto. Entonces, ¿por qué no sangra? ¿Cuál es la respuesta? Defecto estructural. Muy bien, defecto estructural. Porque el problema no está en el ovario, no está en el hipotálamo y tampoco no está en la hipófisis. Se dan cuenta que no es complicada la amiloidoma, ¿sí? Pero para llegar a entender tenemos que hacer todo lo que acabamos de hacer, ¿sí? Si no, vamos a interpretar. Entonces, la etiología, porque a lo que a nosotros nos interesa es cómo va a llegar la paciente. Tenemos anomalías consideradas cromosómicas que abarcan las principales de un 50% son las ligendecias gonadales. ¿Quiénes son las ligendecias gonadales? El síndrome de Turner y el síndrome de Schweller, ¿sí? Dos síndromes principales. El hipogonadismo hipotalámico es un 20% funcional. ¿Qué incluye esto? Aquellos que tienen amenorrea hipotalámica funcional, ya sea por estrés, por sobreentrenamiento, por ejercicio intenso o las propias pseudociesis, ¿verdad? Los embarazos psicológicos. Ausencia de útero, cuello y o vagina, el 15%, especialmente las agenesias mullerianas, lo que le dije, el síndrome de Rokitansky, o las otras agenesias conocidas como defectos en la formación del útero. Por ejemplo, útero unicorne, útero bicorne, útero didelfo, ¿sí? Útero arcuato. ¿Escucharon alguna vez de esos tipos de úteros? No, tenía que poner la foto, porque cuando vemos pues da más gusto. Pero hace poco yo operé una mi licenciada de IPS, me pasó su foto, ¿verdad? Y era, todo decía útero didelfo y salió un útero bicorne. Bueno, lastimosamente no le puse la diapositiva, porque hace poco no me pasó la foto, pero después sí encuentro la foto. Después tenemos las otras patologías que son menos probables, pero pueden aparecer como el alimento perforado, las hipovisarias o esto conocido como insensibilidad a los andrógenos, hiperplasia suprarrenal congénita y el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? La hiperplasia suprarrenal congénita es prácticamente para nosotros un diagnóstico de descarte que siempre lo tenemos en cuenta en los perfiles hormonales. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de que si esa mujer en todo su eje está normal, hay una hiperplasia suprarrenal. Y hay una hormona especial, ¿sí? En el momento de la formación de la esteroidesis a través de los andrógenos, funciona la 17 hidroxiprogesterona. La 17 hidroxiprogesterona es la hormona que se pide para descartar el hiperplasia. Bueno, y nos vamos dividiendo en las causas hipotalámicas, ¿sí? Como líneas generales estuvimos hablando por biología y prevalencia y ahora nos vamos dividiendo por órganos, ¿sí? La causa hipotalámica tenemos el hipogonadismo hipogonadotrófico primario y ahí viene el síndrome de Kalman, ¿sí? El síndrome de Kalman, el déficit aislado de gonadotropina, el Prader-Willi, el Lauren-Mombin y el retraso puberal, que puede ser otra vez constitucional o puede ser secundaria a enfermedades crónicas, ¿sí? Como los Kwashiorkor, el marasmo, ¿sí? Dan ese tipo de retraso puberal secundario. Y después tenemos los gonadotrópicos secundarios y ahí vienen los tumores, los adenomas, los macroadenomas, por ejemplo, los adenomas hipofisarios, ya sea por una causa tumoral
está el conducto de Müller, vamos a tener síndrome de Rokitansky, que es la de Mayer-Rokitansky-Hauser, atresia del cuello uterino y se afecta el puro genital. Tenemos el himen perforado, el tabique vaginal, vagina de reloj de arena y el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos conocido como SIDA, que es otro de los defectos muy frecuentes también cuando hay anomalía urológica especialmente y por ende descubrimos la ginecología. Y los defectos endocrinológicos. Esto es un apartado especial que habla la SEO, que es la Sociedad Española, que habla exclusivamente de los otros ejes. ¿Sí? Está el síndrome de Cushing, que es re frecuente, si damos mucho andrógeno vamos a tener Cushing. Hipersecreción prolactinémica, tanto en el caso hablamos de la no lactancia, ¿sí? Fuera de la lactancia es donde encontramos la alteración. Y el déficit de la paratormona y el pseudohipopituitarismo. Después tenemos las funcionales, que dependen de la actividad que hacemos, por el deporte, excesos de dieta, el estrés crónico, las conductas y alteraciones alimentarias, tanto el abuso como el desuso alimentario y el abuso de drogas, también que funcionan a nivel de los ejemplos que hay. Bueno, esto voy a pasar y vamos a hablar primero de esta disquenesia, ¿sí? Acá yo solamente te traje el resumen de lo más importante de lo que nosotros solemos ver. La disgenesia gonadal, especialmente el síndrome de Turner, se caracteriza por tener una disgenesia pura, donde hay un cariotipo alterado, donde el 46XX es monosómico, ¿sí? O aparecen 45X y nada más, especialmente X o X0, mejor dicho, un mosaicismo, ¿sí? Esas son las disgenesias prácticamente relacionadas al síndrome de Turner, y cuando es un 46XY se llama de otra manera y ahí viene suelto, ¿sí? ¿Qué le diferencia a cada uno? Que uno es genotípicamente femenino y otro es genotípicamente masculino, con características fenotípicas de mujer, ¿sí? Por fuera se siente mujer, pero genéticamente es un hombre, ¿sí? Bueno, la característica de esta disgenesia está acá: la sustitución del ovario por una estrella fibrosa. Entonces, ¿qué tipo de hipogonadismo va a tener? Viene la pregunta. Ahora ya ven que ese caso clínico. Me encantan a mí los casos clínicos. De hecho, que le traje los uno por uno. Si el ovario no existe como tal, ¿qué tipo de hipogonadismo es? ¿Qué le está diciendo a mi eje? ¿Cómo le está interpretando? EU significa similar, que se va a seguir produciendo. Ahora mis ovarios son una estrella fibrótica. No hay un ovario. Hipergonado. Va a ser primario vector, ¿cierto? Dentro de la clasificación de amenorrea, una amenorrea primaria. Pero en hipogonadismo, en la clasificación de amenorrea, ¿qué tipo de hipogonadismo es? Es un hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ovario no existe, es una estrella fibrótica y no está haciendo el feedback. No le está diciendo al cerebro que pare de secretar y él interpreta como que le falta. ¿Se acuerdan? Si le falta, él sigue liberando. Por eso se llama hipergonadotrópico. Hipogonadismo hipergonadotrópico. Cuando el problema está abajo, es hipergonadotrópico, porque las hormonas se liberan en exceso. Cuando el problema está arriba, es hipogonadotrópico, porque el problema está a nivel central, donde se produce las hormonas, ¿sí? Bueno, entonces en el síndrome de Turner el problema va a ser este. Y ahí está la imagen. Miren, ¿qué le dije hace rato? Y Michigan y dice la frase: es chica, es fea porque tiene un cuello al lado, unas fases no tan compuestas, ¿sí? Y es pequeñita, ¿sí? Mide 1,40 m, 1,35 m, ¿sí? Síndrome de Turner. Tiene muchas características Turner. Es demasiado difícil de equivocarnos morfológicamente, pero tenemos que confirmar. ¿Cómo se confirma? A través de un estudio que se llama cariotipo. ¿Y el cariotipo qué nos tiene que dar? ¿Un mosaicismo o una disgenesia pura? 45X0 o 46XX. ¿Sí? No va a ser aquí. Bueno, ¿cómo se trata esto si el problema está genéticamente luego? Y se trata de acuerdo a los síntomas que tiene. ¿Sí? Si tiene un poquito por lo menos de ovario, vamos a estimular de forma exógena a las hormonas para que crezca, para que tenga por lo menos un poco de telarca, para que tenga formación de órganos puberales, ¿sí? Para que tenga una pubarca, tenga pelo, pero que no va a tener hijo probablemente,
y este es en la involución. Porque las conductas de Miller son como dos tubos primero, que viene del lado derecho y viene del lado izquierdo, ¿sí? Y esos dos tubos se tienen que fusionar en el centro y formar un útero, ¿sí? Y ese tabique interno se tiene que fusionar. ¿Qué ocurre en los defectos de la involución? O solamente se forma un lado y este no viene a fusionarse, ¿sí? Por eso hay un útero unicorne, ¿sí? Que solamente viene acá en la trompa, pero no viene el hemiútero que falta, ¿sí? El Guillermo faltó la fusión completa, por eso desde arriba, del fondo, a inclusive el cuello uterino, no se pegaron, no se fusionaron, ¿sí? Entonces es por falta de fusión completa y tenemos dos hemiúteros, pero también que tenemos lo característico del Guillermo, los dos cuellos uterinos. ¿Cómo yo descubro el Guillermo? Con una simple especuloscopía, no necesito hacer el eco. Yo pongo un espéculo y veo dos orificios así. Parece como caño de escopeta, dicen, ¿verdad? Caño de escopeta así. Dos cuellos, ¿sí? Ese es el Guillermo. Después tengo el bicorne. El bicorne sí tiene un solo cuello, pero la involución de la fusión fue parcial, ¿sí? Ocurre más o menos hasta este nivel nada más de la fusión. Hasta este nivel, por eso tiene un solo cuello, pero tiene dos hemiúteros, ¿sí? A nivel del cuerpo humano de la fusión. Y después está el septado. El septado sí fusionó completamente hasta fondo los dos hemiúteros, pero igual persistió un tabique interno que se separó otra vez intracavitariamente en dos úteros, ¿sí? Pero si nosotros hacemos una ecografía, vamos a ver un solo útero y adentro vamos a ver un tabique. A esto le llamamos útero septado. Y el útero arcuato que no está acá es el mismo septado, pero que quedó de esta manera en forma de corazón. Arcuato o en corazón de naipes, le solemos decir. También. Bueno, Newton. Pasemos a otro. ¿Dónde estaba Kahneman dentro de nuestro algoritmo? ¿Dónde está el problema acá? Síndrome de Kahneman. Cabeza, ¿sí? Es un hipogonadismo hipogonadotrófico. El problema está en el hipotálamo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente en la migración de los nervios, digamos, olfatorios a nivel central, que es donde ocurre el defecto, hay una mutación de gen CAI1 que codifica a la anosmina, la encargada de que nosotros olamos, para que podamos oler. Bueno, entonces el síndrome se caracteriza por ser fisiológicamente una persona normal, cualquiera de nosotros, pero en época de pandemia de COVID no olemos y no menstruamos, ¿sí? Ese es el cambio. El que no huele y no menstrua otra vez. Bueno, tiene un déficit olfatorio, tiene una hiposmia o anosmia y problemas reproductivos como ausencia del desarrollo mamario y del ciclo menstrual. Él no tiene luego, ella, mejor dicho, no tiene luego menarca, ¿sí? No tiene luego su primera menstruación. Pero puede estar algunos asociados también a otras anomalías como anomalías faciales, labios leporinos, paladar hendido, agenesias renales unilaterales, ataxia cerebrosa en los casos más severos, por consecuencia epilepsia y una hipoacusia neurosensitiva y sin incidencia. Esas son las alteraciones neurológicas más graves que puede presentar este síndrome. Y dependiendo otra vez de la severidad, él va a tener las diferentes manifestaciones como manifestaciones iniciales. Por ejemplo, si tiene una ataxia cerebrosa o epilepsia, te lo va a descubrir el pediatra. La amenorrea es algo que en toda la etapa de la vida de la mujer se puede descubrir, ¿sí? Dependiendo de los síntomas asociados que tenga en su alteración. Entonces, el que es pediatra tiene que sospechar de esta enfermedad, el que hace adolescencia tiene que sospechar de esta enfermedad, la que hace clínica médica o el que hace clínica médica también tiene que sospechar alguna alteración o alguna enfermedad, porque a partir de ellos nosotros tenemos trabajo, ¿sí? Nunca una mujer se va primero con la ginecóloga si los problemas fueron otros, ¿sí? Todo, por eso siempre tenemos trabajo nosotros, porque nuestros colegas nos dan trabajo y por ende nos dan ingresos, ¿sí? Cuando nos derivan a nosotros las pacientes. Bueno, entonces, otra enfermedad conocida es el síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi también está dentro de este mismo problema a nivel del hipotálamo, pero se
qué llamamos amenorrea secundaria? Ausencia de sangrado menstrual, 3 meses, o un mínimo sangrado o una oligomenorrea, de 9 ciclos por lo menos, o 9 meses en el año. ¿Sí? Esa es la amenorrea secundaria. ¿Sí? Cuando hablamos de la secundaria, el primer síndrome que siempre tenemos que pensar, descartando nuevamente el embarazo, es Asherman. ¿Sí? ¿Qué es el síndrome de Asherman? Y es la famosa adherencia intrauterina. ¿Dada por qué motivo? La principal causa dice que es traumática. ¿Traumática a qué? Por una estenosis o obliteración del canal, una estenosis o obliteración parcial o completa de la cavidad intrauterina, traumática por estos motivos. Curaje posparto es la causa más común y está en rojo. ¿Ustedes asistieron de parto? ¿Sí? ¿Qué le hacen todas las que hacen en la fase, periodo, periodo, fase y tiempos de trabajo de parto? Conocen ya la definición de cada uno, ¿verdad? En el periodo de alumbramiento o alumbramiento, ¿qué le hacen todos los que dan un parto? Agarran, dicen, es mejor meter la mano que meter la pata. Y la mujer, le sale su alma y nosotros metemos acá nuestra mano. ¿Verdad? Ahí está. La primera causa para que después sea mi paciente en mi consultorio es el curaje que se hace manualmente después de cada parto. ¿Sí? Y después viene el curetaje integrado de eso, ¿verdad? Pero ahí está. Toda mujer que tiene un parto vaginal, lo primero, fíjense nomás. Cuando vean otra un parto acá, les va a llamar la atención eso. Cuando la licenciada o el médico que acaba de hacer el parto hace el alumbramiento y después ya no sangra nada. Está todo lindo. Pero vamos a asegurarnos nomás. Esa fue la mentalidad de todos. Pero no es necesario. Entonces no es necesario. No se tiene que hacer. Acá está el motivo de por qué va a ser mi paciente después. ¿Sí? Asherman. No se tiene que hacer. ¿Cuándo hacemos un curaje manual? Con la mano. ¿Cuándo hacemos un curetaje manual? Cuando se activa algo que se llama código rojo. La mujer no deja de sangrar y nuestra primera sospecha es algo que se llama las 4T del código rojo. Primer motivo es tono, puede haber una hipotonía. Segundo motivo es trauma, puede haber una laceración, un desgarro cervical, un desgarro de vagina, un desgarro del apicio, ¿sí? Tercer motivo son tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Las membranas y las placentas que quedan adentro retenidos. Ahí recién nosotros cuando se activó un código rojo metemos la mano. Pero para meter la mano tenemos que llamar a quién? Al anestesiólogo. Porque no vamos a meter la mano en seco. No se debería, ¿verdad? Se hace todo. Bueno, por eso yo le digo, ay, siempre suelo hinchar. Ya estoy esperando para mi nueva paciente. Suelo bromear. Yo soy muy sarcástica, ¿sí? Y suelo decir, ya están preparando para mi nueva paciente. Porque después me va a decir, ¿sí? Bueno, dice, según la Sociedad Americana de Fertilidad y según la extensión oral dentro de la cavidad, lo clasificó en adherencias delgadas, adherencias de bandas densas y obstructivas completas en la cavidad uterina. Tiene una prevalencia 1.5 en el paciente y 68% de infertilidad. Esas mujeres que han perdido ya 5 o 6 veces o 2 o 3 veces y sueñan con ser mamá y nosotros le estamos haciendo, ¿sí? Y acá tenemos el motivo principal en el síndrome de Asherman del por qué no se están embarazando. Y bueno, y esto es un Asherman, ¿sí? Haciendo una grafita. Dentro del útero hay varios tipos de adherencias. No, pero no. ¿Cuál es la otra que es? ¿Cuál? Como assim? 68% com infertilidade secundária e antecedentes de curetaje uterino, pero tem infertilidade e tuvo que hacer curetaje. Con hacer 2 veces curetaje tener 68% de infertilidad secundaria, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Con 2 curetajes puede aumentar el grado de infertilidad de esa mujer. Sí, gracias. Bueno, y este es el problema que estamos hablando en el esquemita, ¿sí? El Asherman, el que se genera intrauterino, ¿sí? El Asherman es intrauterino. Estas otras adherencias son secundarias a procesos traumáticos, por ejemplo, el cuello uterino y entablillo vaginal es zona vaginal, no es por curaje. Bueno, ¿y por qué se produce esta adherencia? Dice, porque hay un estado temporal de un hipoestrogenismo asociado a traumatismo, asociado
asociado otra vez a una infección. Tenemos 3 probables etiopatogenes para que se generen esta adherencia. Pero el simple hecho de tocar en una cavidad que en teoría tiene que ser aséptico, ¿sí? Nosotros generamos una sepsis al meter nuestra mano. Y peor todavía, se mete en seco, no se mete ni siquiera con iodo o con una sustancia aséptica. Se mete en seco y no es y llevamos de toda la cavidad, de toda la vagina que tiene un grupo de bacterias, le metemos dentro de la cavidad que no tiene bacterias. Nosotros estamos provocando. Y yo, Dios mío, bueno, sí. De todo está maravilla del Señor. Pero yo soy, ya les digo, yo soy muy ginecóloga, no, por eso hay cosas obstétricas que no me gustan. Bueno, el aspecto clínico trae, dice, según el grado, extensión y tipo de adherencia, puede considerarse simetría asintomática, o sea que la mujer nunca antes tuvo esa alteración de amenorrea, por ende no descubrió. Pero guay se quiere embarazar y no se puede embarazar, ahí lo descubre, las simetrias asintomáticas. Y las que sí son por obliteración completa son las que realmente nos dan la amenorrea y el motivo de por qué estamos dando esta clase, ¿sí? Entonces hay disturbios como amenorrea o amenorrea secundaria y esta es la otra clásica presentación, la dismenorrea. Tiene ciclo menstrual, pero demasiado duele, ¿sí? Demasiado duele. Y a toda dismenorrea, ¿qué es lo primero que siempre le decimos? Cuando una mujer que tiene mucho dolor y viene a la consulta, ¿qué es lo primero que le decimos? ¿Está relacionado o no al ciclo menstrual? Primero, ¿sí? Para ver si es una dismenorrea de verdad o es alguna otra infección de causa no ginecológica, como una infección de la vía urinaria, una infección, una colitis ulcerativa, una infecciones intestinales o renoureterales, ¿sí? Descartamos eso y nos dice si está relacionado a mi ciclo menstrual. Entonces, cuando nos dice amenorrea, dismenorrea relacionado al ciclo menstrual, la segunda pregunta es, ¿qué probable patología me puede causar una dismenorrea a nivel ginecológico? Primerito, los endometriosis en nuestra cabeza. Segundo, adenomiosis, ¿verdad? Que forma parte de la endometriosis, pero entre los músculos. Tercero, miomas. Y todito dan, ¿qué cosa? ¿Amenorrea o dan sangrado uterino normal? ¿El mioma qué da? Sangrado uterino normal. La adenomiosis, sangrado uterino normal, por eso viene palco de la figo, ¿sí? Sangrado uterino normal. Y la endometriosis también te puede dar, y peor si tienes sangrado uterino normal, dolor es más intenso. Pero
La histeroscopía es la endoscopía ginecológica que mete una cámara dentro del útero, lo evalúa, lo descubre el tabique y corta. Fin del problema. Corta el tabique y soluciona el problema. ¿Hay histeroscopía también va a servir para la endometriosis o no? ¿La endometriosis qué es? El tejido de endometrio Fuera del útero. ¿Y la histeroscopía dónde entra a mirar? Dentro del útero. Entonces nosotros no estamos buscando endometriosis. Con la histeroscopía nosotros podemos buscar miomas, podemos buscar adherencias o inclusive podemos buscar fetos, sacos, fetos papirazos. ¿Sí? Porque se hace histeroscopía también para buscarla a esos bebés o algún tratamiento genético para esos bebés. ¿Sí? Pero la endometriosis es el foco ectópico, ¿cierto? De ese endometrio que estamos viendo, pero fuera, hacia la cavidad abdominal. La endometriosis lo vamos a ver con una laparoscopía diagnóstica, ¿sí? O lo vamos a ver, dependiendo si son nódulos más de 5 milímetros, lo vamos a ver en una resonancia. ¿Está bien? Entonces, el mejor método para una Sherman y tratamiento es la histeroscopía, y donde se hace la lisis o el quiebre de todas las adherencias. Bueno, se va otra vez. Esa es la clásica presentación. Existe otras formas también, si no tenemos, porque histeroscopía, ustedes saben, histeroscopía hay que pensar que lo verá. No. Histeroscopía es un lujo, es un método de estudio para gente que tiene plata, y si el sistema de salud no tiene en su hospital, es caro. Acá cuesta más o menos un procedimiento 7 millones, ¿sí? Pero si no tenemos, también tenemos otra manera de solucionar. ¿Y cómo es? Metiendo un dispositivo intrauterino, previniendo las próximas adherencias, o yo sé que se hizo una MEO, ¿verdad? Ya es su tercer o cuarto MEO, le meto un dispositivo. O le pongo una sonda Foley, pero la sonda Foley en algún momento, si en el momento agudo nada más se usa, o utilizo métodos anticonceptivos que me generen atrofia del endometrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el hipoestrogenismo progresivo es lo que más nos hace, este estrógeno disminuido es lo que más nos hace generar la adherencia asociada al trauma de la infección, ¿sí? Entonces nosotros le damos estrógeno y exógeno para que haya un balance todo el ciclo de la mujer, los hábitos. Y los antibióticos para evitar las infecciones. De esa manera evitamos las posibles adherencias. Bueno, después tenemos las que son de causas secundarias. Esta voy a pasar todo porque no es muy frecuente, pero esta sí. La menorrea hipofisaria como hipopituitarismo primario, síndrome de Sheehan. ¿Alguna vez escucharon del síndrome de Sheehan? Nunca ustedes escucharon que su abuela le decía: no te vayas a lavar tu cabeza 45 días porque la sangre se va a subir en tu cabeza y te puedes morir. Sheehan. Una necrólisis de la hipófisis debido posterior a un shock, la hemorragia postparto, ¿verdad? Una hemorragia causada por un parto vaginal, una cesárea, en donde generalmente no se oxigenó la hipófisis y causó la anomia, trombosis, necrosis y falleció nuestra hipófisis, ¿sí? Entonces se debe a una necrosis de la hipófisis. Más bien, no porque a los 45 días sube. Y yo siempre le decía a mi abuela, yo todo pregunto, yo soy muy pregunta. Le decía a mi abuela, ¿cómo lo que puede ser que la sangre que está acá en el útero, hacia dónde lo que viene y llega al cerebro del cerebro? No me voy a discutir, me decía mi abuela, no me voy a dar una explicación. Por eso también soy ginecólogo. No, por eso, nunca en mi vida he sido ginecóloga. Bueno, ¿qué dicen? También da una agaláctea, ¿sí? Empieza a involucionar todos los órganos que dependen de la FSH-LH. ¿Sí? Da una agaláctea asociada a la pérdida del vello púbico, la pérdida del vello axilar y una involución mamaria. Entonces la mujer que bruscamente en el puerperio empieza a perder los caracteres secundarios femeninos, a disminuir otra vez la grasa mamaria, a perder leche, a no generar leche, y encima otra vez tiene shock, síntomas de shock, a eso lo catalogamos síndrome de Sheehan, ¿sí? Tiene que estar sí o sí relacionado a un posparto mediato a alejado y tardío. Las fases o las fases en pacientes crónicas son muy parecidos a un hipotiroidismo, ¿sí? En el Sheehan cuando empieza a evolucionar. Entonces hay una disminución brusca de la hormona luteinizante, la corticotropina, la tirotropina. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo se generan toda la liberación de estas hormonas y hay una alteración en todos lados. Fase lunar llena, sí, parecida a Cushing. Después tenemos, por ejemplo, alteraciones en la parte tiroidea, una evolución inclusive de la hormona de la glándula tiroidea. A nivel central podemos ver una necrólisis, prácticamente la silla tónica está
por disminución, digamos, de oxígeno a nivel de la hipófisis, la solución son con corticoides. Y en el caso de la hipofisitis, la solución, aparte de los corticoides, también son los AINE o se puede mantener el aspecto conservador, se controla nada más. Los síntomas van desapareciendo con el tiempo. Y en el caso de la silla turca, sí da muchas manifestaciones. El tratamiento depende de los síntomas que tenemos para que hagamos un tratamiento exacto. Bueno, esto es para comparar nada más cómo se podría manifestar un Shihan y en qué situación frente a una hipofisitis lipocitaria, porque va mucho en la mano relacionado a los embarazos y que pueden presentarse de formas similares. Vemos que tuvo que haber una hemorragia postparto en el Shihan, no así en la historia de este parto por una hipofisitis lipocitaria. La resonancia prácticamente la silla turca, vemos que hay una necrosis y en este caso va a haber un agrandamiento de la hipófisis. En el Shihan hay un hipopituitarismo que puede llevar años, sin embargo acá es de rápida instalación y acá se empieza a alterar primero el cadena tiroideo, hormona de crecimiento y la gonadotrofina. Sin embargo en el Shihan es primero la gonadal, hormona de crecimiento adrenal y después la tiroides. En este caso no hay marcador tumoral y en el otro sí, porque la causa principal es la relación de la hemorragia postparto posterior a la amenorrea agaláctea y descenso o disminución de la mama en el periodo del puerperio. Bueno, los adenomas hipofisarios también son otro de los motivos principales, como los macro y microadenomas, pero dependiendo de qué hormona del eje está alterado, es donde nosotros vamos a trabajar y vamos a estudiar. Pero sabemos que hay un tumor ahí en la área de hipófisis. Y después este es el otro que es también muy frecuente, que es la amenorrea hipotalámica disfuncional. Estas sí son todas ustedes, ¿sí? Son todas ustedes que pasaron por un momento de estrés o un momento de estrés crónico en el 100% no, o un momento de dejar de comer durante tanto estudio, ¿verdad? No se fijan en qué se están alimentando, dejan de comer y asocian estos dos tipos de motivos. ¿Para qué? Para que después, a la larga, en 2 o 3 meses, venga la amenorrea. Pero que se soluciona cuando se soluciona el estrés. ¿Cuál es el estrés? Estudiar demasiado. Entonces, dentro de estas neuroendocrinologías funcionales tenemos a la pseudociesis. Yo una sola vez en mi vida, durante toda mi formación ginecológica, vi una pseudociesis. Y es impresionante cómo la mente juega en contra, ¿sí? Era una mujer que hasta inclusive hizo un baby shower. Inclusive, la panza era así de grande, todos los que le miraban iban a decir luego que estaba embarazada, pero ella tenía tanto deseo de ser mamá. Yo nunca les pasé eso para que firmen su presencia. Tanto deseo de ser mamá que ella hacía algo que se llama hiperfagia. Metía aire y cada vez que metíamos aire se hinchaba la panza. Y nosotros tenemos nuestro intestino que por funcionalidad normal hace algo que se llama peristaltismo, ¿sí? Y decía, se mueve mi bebé, peristaltismo, ¿sí? Y de tanto que vivía en un estrés crónico de ganas de ser mamá, gracias a la liberación del cortisol, entró en la amenorrea. Funcionó, ¿sí? Entonces, toda esa relación hacía que el mundo le crea que ella estaba embarazada, especialmente su marido. Pero lo raro era que nunca su marido la acompañaba en el prenatal. Que toda la ecografía dejaba a su ginecólogo. Nunca nosotros dejamos documentos. O sea, al menos yo estoy entrenando a dejar documentos de la paciente, ¿verdad? Entonces la paciente siempre lleva su primer control prenatal, su segundo, su ecografía, su esto, su lo que sea. ¿Y qué le mostró a su marido cuando le reveló? Una foto de internet de un embarazo. Un saco gestacional. Vamos a hacer padres. Te esperamos, mi mano. ¿Cómo llegamos? Es simpático ahora, pero verle la situación a esa paciente es muy triste, porque no sabes cómo ayudarle más que traerle al psiquiatra al lado y que el psiquiatra converse. Su mente sabía que estaba, pero su cuerpo no. Bueno, ¿qué pasó ese día? Porque llegó a nuestra urgencia en IPS, porque la paciente llega llorando diciendo que perdió su bebé en el water. Expulsó el bebé y no dormía. Bueno, y estaba con un sangrado inmenso, ¿sí? El marido obviamente le trae desesperado perdiendo a nuestro bebé, pero nunca traen el bebé. Y que ella dice que sin querer queriendo estiró la cisterna y se fue su bebé por un bebé que va a irse por el caño de la cisterna. Bueno, era así, nada nuevo, era creíble para nosotros los médicos que somos muy lógicos, ¿verdad? Que no vamos a creer en fantasías, pero para ellos no. Bueno, ¿qué pasa? Que entonces nosotros para meterle razón a esa pareja le hicimos el examen ginecológico
todo, ¿verdad? Y nos mostró todo lo que hizo la mujer y toda la explicación. Y nunca tenía un acompañante. No, porque ella me decía que el médico no quiere que se vaya el marido, que los estudios deja todo el médico, que ella la ecografía trimestral no tenía porque el médico deja todo entre su expediente del paciente. Vio mucha película, la paciente. Sí, y así, y meterle eso en la cabeza era muy difícil, que no estaba embarazada. Pero el marido por lo menos sí. Entonces la pseudociencia se da en esta situación y genera un síndrome de amenorrea hipotalámica funcional. Aparte de eso también, algunas enfermedades mentales como la depresión también puede llegar a generar eso, las alteraciones del peso, tanto el aumento como el descenso brusco es el que más produce la alteración como amenorrea, el sobreentrenamiento, la diabetes, la droga ilícita, el alcohol, o sea, hay muchísimas otras causas secundarias que dan la amenorrea funcional, por eso es que es muy frecuente la amenorrea funcional. Y a eso le llaman pseudociencia y embarazo fantasma en tratamiento médico, psicoterapia profunda. Nosotros los ginecólogos no tenemos nada que ver acá, más que demostrarle que nunca estuvo embarazada. Bueno, la etiopatogenia para que exista esta amenorrea funcional tiene que haber una combinación de una trilogía, ¿verdad? O una triada. Un mecanismo psicógeno que está dado por el estrés de la situación o psicosocial que está viviendo el paciente, la deficiencia nutricional que tiene que ser por un tiempo prolongado y el exceso de actividad física. Esa es la triada conocida de la amenorrea funcional. Y acá explica todo, explica desde el punto hormonal, la neuroencefalina, la encefalina. Para el que quiere ser más científico, le paso mi clase después que lea todo, ¿sí? Cómo ocurre todo en la parte, todas las hormonas, está todo explicado acá. Inclusive lo llamó hipertina también, que es una hormona muy conocida en el momento de la saciedad, en el momento de las ganas de comer. Enfermedades mentales. Las enfermedades mentales, por lo general, antes que una persona llegue a una depresión, tiene que pasar por un estrés y una ansiedad. Y posterior a eso entra en depresión, ¿sí? Y cuando llega a ese punto depresivo es donde empieza a tener un pico elevado de cortisol que ocupa casi todos los receptores e impide la liberación de la LH, la FSH, o de la hormona liberadora. Bueno, ¿y quién es el que compite específicamente ahí? El que compite es la hormona liberadora otra vez. No es que el cortisol se está ocupando del receptor, sino que el ACLH, ¿sí? Es el que está ocupado. Sobre entrenamiento físico, acá, esta parte. Esto es súper importante lo que dice acá, que se requiere 17% de tejido graso para volver a iniciar la menstruación, 22% para mantener el ciclo menstrual y una pérdida de 10 a 15% del peso implica el 30% de pérdida de grasa corporal, lo que puede ocasionar una amenorrea. O una muy obesa o una que pierde demasiado peso llega a la amenorrea. Y solamente el 17% con que recupere grasa otra vez va a volver a menstruar, ¿sí? Nosotros muchas veces acá nos matan nuestra terapia, hacerle engordar un chiqui, darle un poco de carbohidratos y mejorar la amenorrea. Simple parece el tratamiento, pero para llegar al diagnóstico es lo que es complicado. Para llegar, cuando ya llegaste ya decirle el tratamiento. La triada de la mujer atlética. Bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? Aparte de tener esa alteración alimentaria donde no está luego nutriéndose, empieza la alteración de la amenorrea y por déficit estrogénico viene la osteopenia y la osteoporosis. Ustedes saben que el estrógeno actúa sobre el hueso, ¿verdad? Que es el trazo de los callos, que son los mecanismos que controlan la osteopentina, y la osteopentina nos ayuda a la formación del hueso, o sea, a los osteoblastos que generen el calcio viene dentro de la célula. Bueno, toda esa triada empieza a alterar y viene la osteoporosis. Y nada, esto es todo a nivel hormonal que ya estuvimos hablando, creo que hasta ahí llega nuestra clase, alteración de la masa ósea, tratamiento para eso, y las enfermedades crónicas son diferentes enfermedades, especialmente aquellas que dan inmunosupresión a largo plazo, como la fibrosis quística, diabetes, inclusive las infecciosas como el SIDA, los trasplantados, tanto renales como hepáticos. Y la falla ovárica precoz, estos sí o sí van a dar luego en climaterio y menopausia. Así que esto ya no va a amenorrea. Falla ovárica precoz. Y bueno chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Para finalizar mi clase dice, no hay secreto para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Creo que todos los médicos más o menos tenemos que llevar un poquito de esto, ¿sí? Porque todos somos exitosos, todos somos capaces, todos somos intelectuales, ¿sí? No hay el más inteligente que el otro. Si no, no íbamos a estar estudiando medicina, no íbamos a llegar a donde estamos llegando. Y esto requiere un esfuerzo.
mandar lo que tienen que hacer, lo que ustedes podían haber ordenado, ¿sí? Y acá nosotros en medicina somos competitivos, pero no competitivos en ego para machucarle a la otra persona, competitivos para buscar los medios y mejorar el tratamiento cuando el otro colega ya no puede. Y como yo siempre le digo a mis alumnos, no hace falta que sepamos todo. Lo único que tenemos que saber es el número de teléfono y el que más sabe. Yo soy ginecóloga, pero tengo el número del cardiólogo, el del clínico, el del neurólogo, el del psicoterapeuta. Doctor, mi paciente tiene pseudocesis, ¿qué le hago? Mi paciente tiene, no sé, epiléptica, ¿qué le hago? No hace falta, no vamos a ver, es imposible saber todo en la medicina, imposible. Pero el cuchito de lo que vamos aprendiendo cada día, lo vamos enfocando en lo que queremos ser el día de mañana, en la especialidad que queremos hacer. Por eso yo siempre soy de la que insto a que hagan una especialidad y no se queden como médico general. Porque como médico general sí se van a abrumar muchísimo, porque van a saber un poquito de lo clásico, ¿sí? Ahora, cuando tengamos que meternos en especialidades, sí, cada vez van a ser mejor y el egocentrismo es para uno mismo. Yo soy egocéntrica, muy egocéntrica, pero gracias a mi egocentrismo estudio más para ser mejor. Solo por mí, no para dañar al resto, ¿sí? El egocentrismo tiene que ser con uno mismo, no para dañar al resto. Bueno, más bien tenemos que ayudarnos todos. Y esta fue una clase que hice en una competencia, ¿verdad? Ahí de Brasil con Paraguay, que de hecho perdí. Bueno, chicos, antes de partir, quiero que llevemos a la práctica lo que acabamos de aprender. Un caso clínico más, uno más si me permite. Yo no soy feliz con los casos clínicos. Este es un caso clínico endócrino general, pero vamos a pasar a lo importante de la memoria. Dice María. María tiene 18 años, acude al consultorio ginecológico acompañada de su madre, preocupada porque aún no inició el ciclo menstrual, ¿sí? Al examen físico llama la atención, el cuello está ensanchado, tiene una talla baja, la telaca es ausente y refiere como antecedente ginecobstétrico menarca nunca haber tenido, IRS a los 16 años, gesta cero, método anticonceptivo nunca inició, como antecedente patológico una taquiarritmia congénita y los estudios que se le solicitó fueron una FSH que está elevada, una LH que está elevada y un estradiol que está bajo. La ecografía pélvica muestra un útero infantil y los ovarios no son visibles. En la historia clínica ya está toda la característica de la sospecha. Y primer punto dice, ¿cuál es el diagnóstico probable? Bueno, puntos claves. Ya tiene 18 años. No tiene aún menarca. Entonces, ¿qué tipo de menorrea es? ¿Primaria, secundaria o fisiológica? Nunca ha iniciado la menarca. Primaria, porque nunca ha iniciado la menarca. ¿Sí? Secundaria es después de haber iniciado ya la menarca. Bueno, nunca ha iniciado la menarca. Entonces es amenorrea primaria. Dice, clasificación de la patología. Ese habla de la clasificación y el tipo de hipogonadotropismo. Sí, la clasificación es primaria, pero el tipo de hipogonadotropismo, ¿en qué nos fijamos para definir el tipo? ¿Se acuerdan que el hipogonadismo era hipergonadotrópico, hipogonadotrópico y eugonadotrópico? Y lo único que tenemos que ver es cómo está su FSH y el LH. Hipergonadotrópico, muy bien, así definimos la clasificación del hipogonadismo, es un hipergonadotrópico. Y los estudios complementarios importantes para el diagnóstico, el principal. Si yo te digo que María, de 18 años, llama la atención, el cuello está ancho, la talla es baja, no inició la T larga y Michi iba a ir a las tres características de síndrome de Turner. Entonces, es una menorrea primaria por síndrome de Turner, hipogonadismo, hipergonadotrópico. ¿Y cómo confirmo? Cariotipo. Es una disgenesia pura gonadal. Así tenemos que hablar cuando hablamos de una menorrea primaria. ¿Sí? Parece fácil cuando lo digo, ¿verdad? Se presenta la paciente y viene, bueno, yo vengo porque me duele la cabeza. Me duele, ¿y cuál es tu punto ginecológico? No, y también la panza. Y acá atrás me duele demasiado, pero anteayer me bajó una sangre medio marrón
Porque si la vamos a hablar, nos va a contar todo el estrés psicosocial que tiene. ¿Sí? La presentación clásica. Bueno, después tengo otro. Este solamente le va a preguntar. No le va a preguntar. Porque se van a enredar tú y todavía se volviendo yo otras enfermedades. Acá. Paciente 25 años consulta por la urgencia por ausencia de 6 ciclos menstruales con antecedentes ginecobstétricos por la menarca a los 16, IRS a los 18, IRS en inicio de relaciones sexuales, ¿sí? NPS, que es número de parejas sexuales 2, método anticonceptivo, barrera, gesta 1, parto 1, su última fecha de menstruación fue el 22/02/2022. Los casos clínicos que yo traigo son casos clínicos reales, por eso son de fechas de muchos años atrás. Ritmo fue 390, su antecedente patológico personal, diabética, insulino dependiente, obesidad grado 3 y MS45, y al examen físico llama la atención en región de los pliegues, hiperpigmentación, rostro con abundante acné y seborrea, además aumento de folículo piloso en la barbilla. En el tórax y abdomen, aumento de folículo piloso. Al examen ginecológico, los genitales están sin vello púbico, la misma refiere depilación con láser. Los labios mayores son redundantes, el clítoris está hipertrófico y a la especuloscopía la vagina redundante con cervix eutrófico, el orificio cervical externo es transverso y al tacto vaginal no se observa ninguna particularidad. Primer punto, realice el algoritmo diagnóstico. Ella menstruó la última vez en febrero, pero después tuvo un ciclo de 3 cada 90 días. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 días nomás menstrua cada 3 meses. Tiene una oligoamenorrea, ¿sí? Y, bueno, y está de 25 años, ya tuvo su menarca. Si vamos a ir hablando del primer punto, ¿qué tipo de amenorrea es? Una amenorrea secundaria, muy bien. ¿Y qué podemos sospechar dentro de la amenorrea secundaria? Si no está menstruando, y el primer punto pues se realiza un algoritmo diagnóstico. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver a esta mujer? Beta-HCG. Su beta-HCG vino negativo. Después, perfil hormonal. ¿Qué perfil hormonal? Ahí está otra. Primero lo primero. Prolactina, hormona tiroidea. Vinieron todo normal. Ahora el siguiente perfil. Podemos hacerlo automáticamente prueba de progesterona, pero te dice pedirle tu perfil hormonal. No le voy a hacer mi prueba de progesterona de entrada. ¿Cuál es nuestro perfil hormonal que le tengo que pedir? Já foi. TSH y prolactina ya se le pidió. Vinieron todo normal. ¿Sí? Los otros hay que están normal. Ahora el que más importante. LH, FSH y después. LH, FSH y después. ¿Dónde está el problema generalmente si yo no hice todavía prueba de progesterona? Progesterona y estradiol. ¿Sí? LH, FSH, progesterona y estradiol. Bueno, vayamos a lo que aprendimos hoy. Perfil hormonal de TSH, LH vinieron todo negativo. Ahora la doctora dice vamos a hacerle la prueba de progesterona. La prueba de progesterona me está diciendo que me salió positivo. Respondió. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? En el ovario hay una insuficiencia progestacional. Pero en este caso en particular, la prueba me vino negativa. La prueba de progesterona me vino negativa. ¿Ahora qué hago? Ahora hago progesterona estrógeno. Y gracias a la prueba de progesterona estrógeno, por fin es positivo. ¿Por qué? Porque hubo un déficit esteroidogénico, hubo un déficit en el estrógeno, en una enfermedad muy clásica conocida como síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Eso tiene una progesterona positiva, estrógeno progesterona positiva después de una progesterona negativa, porque el déficit está en el estrógeno. Hay un hipoestrogenismo, ¿sí? Y al mejorar el estrógeno, mejora todo. Entonces, ¿por qué tiene tanta característica clínica? Porque tiene un hiperandrogenismo clínico y laboratorial. Clínico por la seborrea, el acné, el aumento de los folículos pilosos en la barbilla. Si hacen una escala Waley, vamos a hablar de 8, 9, 10, que es un hirsutismo.
un hirsutismo leve, moderado, severo. ¿Sí? Entonces, esta es la clásica presentación de una paciente con antecedente endocrinológico, diabética, obesa y encima hiperandrogenismo. ¿Pero por qué es endocrinológico? Más es periférico que central. ¿Por qué? Por la obesidad. El andrógeno se produce más para afuera que para adentro, que es en los ovarios. ¿Sí? Por eso es que es la clásica presentación del SOP en pacientes que son obesas, diabéticas o alguna enfermedad metabólica. Bueno, chicos, creo que están libres. ¿Alguna pregunta? Justito llegamos, ahora empieza mi clase de hoy. Y se puede, a ver si